La población mundial crece en 21 millones de personas por año, algo así como 110.000 personas por día. Una de las regiones de mayor crecimiento, sin lugar a dudas, es Asia, principalmente China, con 1.400 millones de personas, el 19% de la población mundial. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas, oportunidades y debilidades que tiene nuestro país para poder abastecer de manera constante de alimentos a esa región? Lo analiza a continuación un especialista como Marcelo Elizondo. Gran parte de los 10 países con mayor potencial para ofrecer alimentos al mundo son de África y Latinoamérica. El consultor de negocios internacionales, Marcelo Elizondo, explica qué se espera de Argentina y Brasil para aumentar la oferta y satisfacer una demanda en aumento. Lo primero que hay que saber es que en el mundo la población aumenta, que para dentro de 10 años se estima que vamos a tener más de 700 millones de consumidores más en el mundo y que eso implica un incremento de la demanda de alimentos domésticos porque simultáneamente ocurre en el mundo una migración de la gente del campo a la ciudad. Hasta el año 2010 en el mundo hubo a lo largo de toda la historia de la humanidad más gente viviendo en zonas rurales que en zonas urbanas. En el año 2010 se produjo un quiebre y a partir de ese momento hay más gente viviendo en zonas urbanas, o sea, en grandes ciudades, que en zonas rurales. Por lo tanto, aquella gente que vivía de la autosubsistencia hoy se ha insertado en procesos productivos, en vida doméstica, en zonas urbanas y consumo de alimentos elaborados. Por lo cual, más población y más demanda de alimentos en grandes centros urbanos implica grandes oportunidades para los productores de alimentos como la Argentina. ¿Y cuáles son los países que se perfilan a futuro como oferentes de alimentos? Todas las estimaciones están indicando que de los 10 principales potenciales crecientes productores de alimentos en el mundo, aquellos 10 países en los cuales más va a crecer la oferta de alimentos en el mundo, hay una parte importante que está en África y otra parte importante que está en Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica se destacan Brasil y Argentina. Claramente es el mundo emergente, claramente es el hemisferio sur, claramente África y Latinoamérica están mostrando el potencial de desarrollo si se hacen las cosas bien para satisfacer esa creciente demanda de alimentos. Y Argentina está en ese lote de países de los cuales se espera mayor oferta de alimentos. Los países de Europa del Este, los países de Asia Occidental, los Estados Unidos de América seguirán siendo países con gran potencial de oferta de alimentos, lo mismo que seguirá siendo Australia o incluso algunos otros países como Francia. Pero donde hay capacidad de generación incremental de oferta alimenticia, capacidad de mayor volumen de producción comparada con lo que ocurre hoy, es claramente en África y en Latinoamérica. Para que podamos cuantificar la demanda, ¿cuáles son los volúmenes que tracciona el sudeste asiático? El sudeste asiático es la zona del mundo en la cual se estima que mayor incremento de la demanda de alimentos domésticos se va a producir en los próximos años, por distintos motivos. En primer lugar, porque es el lugar del mundo en el cual con más intensidad se está dando esta migración del campo a la ciudad. En segundo lugar, porque es la zona del mundo en la cual más incremento de la población en términos absolutos está ocurriendo y donde más se está incrementando la población integrante de la clase media y en particular de las clases medias urbanas. Adicionalmente, porque allí se está produciendo un gran incremento de la capacidad adquisitiva del consumidor promedio. Se está insertando el sudeste asiático en los grandes procesos de comercio, de producción y de inversión internacionales. Allí estamos hablando no solamente de China, estamos hablando de países tradicionales como Japón o Corea del Sur y países emergentes como Finlandia, Tailandia, Indonesia, Malasia, incluso en algunos otros países un poco más alejados del Pacífico, pero que van teniendo como onda expansiva la recepción de estos procesos que ocurren en el sudeste asiático. Allí hay además un proceso de modificación cultural, una globalización, lo cual es algo parecido a una occidentalización de costumbres, más estándares de calidad exigidos, más adaptación a procesos de retail y de comercialización a través de mecanismos convencionales internacionales, la aparición de las grandes cadenas y firmas internacionales de distribución minorista de alimentos, por lo cual es en esa zona del mundo donde más se espera que se incremente la demanda de alimentos con la cualidad que esta zona no tiene gran capacidad de abastecer por sí mismo ese incremento de la demanda. Por lo tanto, también habrá mayores importaciones, tanto de alimentos elaborados como de insumos para los alimentos elaborados, o sea, materias primas. Elizondo analiza las fortalezas y debilidades que tiene la Argentina como oferente de alimentos. Argentina tiene, en primer lugar, la realidad actual de ser un gran abastecedor de alimentos. La Argentina es uno de los principales productores y exportadores de granos, de cereales y oleaginosas, un país que ha tenido una mejor performance en algunos granos como el trigo, en otros alimentos como carnes o lácteos, pero que puede recuperar el potencial que ha perdido en los últimos años por políticas desacertadas.
La Argentina tiene un enorme potencial de desarrollo de otras industrias que pueden abastecer la demanda en esos lugares, por ejemplo, toda la industria frutícola, y además tiene una confluencia de gran capacidad vinculada con la geografía, es una de las zonas más fértiles del mundo, junto con la estepa rusa, el Midwest norteamericano, allí está la pampa húmeda argentina. Tiene una gran capacidad de recepción de inversión extranjera si ordena sus fundamentos macroeconómicos, porque además de las capacidades naturales, de la geografía, del clima, está la consideración internacional sobre las bondades de los recursos humanos argentinos insertados en procesos de producción. Y la Argentina tiene además una reputación. El mundo la reconoce como un país de enorme capacidad histórica, desde la época del granero del mundo hasta acá, en aprovisionamiento de alimentos, incluso de aprovisionamiento de alimentos al continente asiático. Hace 4 años se produjo un fenómeno histórico para la Argentina, que es que por primera vez en la historia el continente asiático nos compra más productos que el continente europeo, algo que jamás había ocurrido en toda nuestra historia. Por lo cual allí hay claramente fortalezas y hay la oportunidad de un crecimiento como abastecedor de alimentos. Hay también desafíos que sobrellevar y que cumplir. Hay que mejorar el marco de referencia político, económico y normativo para las empresas operadoras en la producción y la comercialización. Hay que ser un país mucho más abierto en términos económicos. Nadie exporta si limita importaciones. Se necesita importar insumos para generar exportación de bienes finales. Se necesita mayor inserción en los procesos de financiamiento internacionales. Se necesita, en definitiva, la obtención de un marco de referencia que conceda a los actores, productores, comercializadores, en definitiva a las grandes empresas, estabilidad y previsibilidad, simplicidad en el marco de referencia y baja aleatoriedad. Todo esto se sumará a la gran capacidad de acceso a recursos que la Argentina concede y de ese modo consolidaremos el potencial que tenemos de ser un gran actor en la oferta de alimentos en el mundo y en particular para Asia. ¿Y cuáles son las estrategias que debe implementar la Argentina para poder atraer inversiones hacia nuestro país? En el mundo en la actualidad no hay posibilidad de desarrollar negocios internacionales, o sea, exportaciones, si no se inserta un mercado o un país en un proceso de inversiones, alianzas estratégicas entre empresas y luego comercio. Esto es, no hay comercio si antes no hay alianzas y no hay inversiones. Los grandes actores internacionales hoy son grandes receptores de inversión extranjera. Las dos principales economías del mundo, los Estados Unidos y China, son los principales absorbedores de inversión extranjera en el mundo. Aquel que más inversión recibe es quien más capacidad luego tiene de desarrollo de comercio. Y en particular eso ocurre para la Argentina en el potencial de abastecimiento de alimentos. Nuestro país lamentablemente tiene una tasa de ahorro institucional, bancaria, muy baja. El stock de crédito al sector privado en la Argentina no supera el 16% del Producto Bruto Interno. La oferta de crédito al sector privado a las empresas es baja y eso tiene que ver con una baja tasa de ahorro. Hay poca materia prima para que luego los actores financieros generen una mayor oferta de financiamiento. Por lo cual la tasa de inversión doméstica no es sencillo que crezca y entonces necesitamos mucha inversión extranjera. Hay que abrir el país a mayor inversión extranjera y en particular la inversión extranjera internacional de mayor calidad vendrá a la Argentina fundamentalmente desde el sector de los agroalimentos, que es el sector que ve a la Argentina como un actor que puede jugar en los mejores niveles en las grandes ligas. Lamentablemente en los últimos años la inversión extranjera directa en la Argentina no ha sido muy generosa. En el año 2013 reciente la inversión extranjera en la Argentina decreció un 13%, mientras en el mundo creció un 11%. Y en los últimos años la Argentina fue perdiendo posiciones como receptor de inversión extranjera en Latinoamérica. Hace 10 años éramos el tercer receptor de inversión extranjera directa en Latinoamérica, después de Brasil y de México. Hoy ya somos el sexto, no solo detrás de Brasil y México, sino también detrás de Colombia, de Perú o de Chile. De modo que hay que fomentar el ingreso de inversión extranjera y en particular en la agroindustria para poder volver a ser un gran actor que nos permita tener más oferta, generar más producción exportable y a la vez que nos permita tener más empresas argentinas que puedan ir también a invertir en el exterior. No hay inversión de entrada si no hay inversión de salida. Y si miramos la lista de grandes multinacionales latinoamericanas, que se conocen como multilatinas, vemos que México, Brasil o Chile son los grandes actores en la materia y que la Argentina está rezagada. Nosotros tenemos apenas 4 de las principales 70 multinacionales de origen latinoamericano. De modo que, si queremos más exportaciones, tenemos que fomentar más inversiones. Históricamente existió una tensión en el comercio mundial entre los países que quieren vender productos con valor agregado y los que quieren comprar materias primas. Elizondo desmitifica la creencia sobre el valor agregado que ya tienen los commodities. La Argentina es un gran exportador de productos de origen agropecuario. El año pasado las exportaciones argentinas de bienes en total alcanzaron los 83.000 millones de dólares. De ello, el 60% fueron bienes de origen agropecuario, por lo cual es en ese rubro donde más oportunidades tenemos porque donde mejor realidades tenemos.
E incluso si nosotros miramos toda la economía argentina, el sector de origen agropecuario es el único que genera superávit comercial intrasector. El sector agroindustrial generó el año pasado un superávit comercial de 43.000 millones de dólares. Toda la Argentina generó un superávit comercial de apenas 9.000 millones de dólares, porque luego hay que restar a aquellos 43.000 millones los déficits de la industria, de la energía o de los servicios. Por lo cual, allí hay un sector que ya es muy internacional, es el único sector que nos permite llegar a todos los destinos en el mundo y no solamente a algunos pocos mercados locales. Ahora, que exportemos muchos bienes de origen agropecuario no implica necesariamente que exportemos solo bienes primarios. La Argentina exporta muchos bienes manufacturados de origen agropecuario, como aceites elaborados vegetales, como harinas, e incluso como muchos alimentos elaborados y fraccionados, lácteos, jugos concentrados, los famosos vinos argentinos. Es bueno pensar en agregar más valor, pero también en saber que aún los productos primarios que la Argentina exporta son productos de alto valor agregado. Los granos argentinos tienen modificaciones genéticas, la tecnología de gestión en su producción que viene de la siembra directa, la agricultura de precisión, la ingeniería agropecuaria, la maquinaria agrícola sofisticada que hay en sus procesos de producción, el software que se destina a programar y a ejecutar la producción. De modo que no hay que confundir la producción primaria con el bajo valor agregado. Hoy hay producción primaria con mucho valor agregado, esto es distinto de lo que se pensaba hace 30 años. Por supuesto que también es bueno tener más manufacturación, avanzar en la cadena, y para ello se necesita más inversión, de modo que lo que hoy producimos en buena escala y con buena calidad, además llegue al fraccionamiento, al packaging, al marketing, a las góndolas y no solo a los importadores a granel.